Bienvenidos, amada iglesia, familia de Cristo. Les mando un abrazo fuerte acá junto con mi amado hermano Ricardo, mi hermano Marcelo. Bendiciones, bendiciones. Yo te voy a pedir, amada iglesia, que tomes este link y empieces a compartir a tus amigos, familiares, primos, hermanos, hacia el norte, hacia el sur, al este, al oeste, hacia el extranjero. Empieza a compartir, empieza a mandar este link, porque algo poderoso se va a soltar hoy. Así que te bendecimos junto con mis amados hermanos. Somos el ministerio IMC Iglesia Bethesda Maipú. Así que un abrazo, amado hermano Marcelo. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia, que el Padre en su gran amor hoy nos tiene en este lugar, desde este estudio, por decir. Les saludamos con mucho cariño, con mucho amor. También queremos ser una bendición para su vida. Queremos que este espacio les bendiga, porque la Biblia nos llama a que seamos de bendición los unos a los otros, y que la palabra les bendiga a ustedes como iglesia. Así que un abrazo, cariño, amado. Amén. Desde este lugar le bendecimos. Amén. Amado Ricardo. Amén, amados hermanos, como ya nuestros amados hermanos nos han saludado, también yo les saludo en el nombre de Cristo. Que la paz del Señor esté en vuestros hogares, que el Espíritu Santo esté llenando vuestros corazones en este minuto. Tiene que conectarse, como decía nuestro amado hermano Marco, estamos en conexión con el Padre, también estamos con conexión Amén. con ustedes también. Y los saludamos en el nombre poderoso del Señor. Un abrazo acá de la distancia, Amén. MCB los saluda Un abrazo. fraternalmente. Sabemos, creo en lo personal, que todos estamos ansiosos que esto pase luego, pase pronto, para poder volver a abrazarnos y estar todos juntos los hermanos en armonía, como dice el Salmo tan hermoso de David. Bueno, hoy, amados hermanos, vamos a hablar de un tema que es tocante, ¿verdad? Es un tema tocante que nos incluye a todos en este pasar que estamos viviendo. Vamos a hablar de la verdadera y divina paciencia, amado. Pero antes vamos a orar al Padre, nos vamos a presentar delante de Dios. Usted también hágalo en su casa. Usted tiene que entender que esto es un culto más. Es Amén. un culto de día jueves. Usted tiene que estar preparado, tiene que estar con una forma solemne, no tiene que estar con la televisión y la tablet, la laptop, lo que tenga usted. Tiene que conectarse del mundo y conectarse al poder de Dios y al reino de los cielos. Amén, amado hermano Marco. Amén. Vamos a orar, amada iglesia, y le voy a pedir ahí con toda la dedicación, con todo respeto, con toda la honra que se merece nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, dobla tus rodillas y vamos a entrar a la presencia de Dios. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, primeramente te damos las gracias, Amén. papá. Gracias, Padre amado, por ese precio el cual usted pagó en esa cruz del Calvario por nuestras vidas. Gracias Amén, por los alimentos que Señor. usted ha puesto en nuestra mesa. Gracias, papito amado, porque usted está como poderoso gigante, Padre amado, en nuestras vidas, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro, Padre, que a través de esta palabra, Padre, muchas mentes serán libertadas y muchos, Padre amado, serán bendecidos a través de esta Amén, palabra. Señor. Lo declaro en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hecho está, hecho está. Amén. Amén. Amada iglesia, volvemos nosotros a saludarle y bendecirle a través de este medio tan maravilloso que Dios nos ha puesto, y de esto que nosotros estamos haciendo, que es llevando el reino a través de sus hogares, con la bendición de nuestros pastores. Los saludamos. Amén. Están en otros asuntos que tienen que ver ministeriales también. Amén. Así que los bendecimos en lo que están haciendo. Bendecimos a todas las personas que nos están mirando, amada iglesia Bethesda, sobre todo a usted
que sabemos en el nombre del Señor que usted está conectado. Sí, amén. Hoy veníamos a hablar de un tema, de un sermón que tiene que ser temático, es un sermón temático, estamos tocando un tema. Y esto lo dijimos, la verdadera y divina paciencia. Amada Iglesia Bethesda, amados hermanos, usted tiene que saber que en estos tiempos difíciles, nosotros estamos viviendo tiempos difíciles que son reales. Es una realidad que está pasando, es algo real. Pero nosotros tenemos que saber como hijos de Dios, amada Iglesia, y como se nos ha enseñado y se nos ha instruido, que nosotros tenemos que andar, y como dice su palabra, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y en esta oportunidad nosotros tenemos absoluta confianza y creemos que la palabra paciencia tiene que tener un lugar importante en nuestras vidas. Amén. La palabra paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Sí, amén. ¿Ya? Nosotros tenemos que acordarnos que el domingo pasado nuestro pastor habló de Habacuc, habló de cómo aviva tu obra en medio de los tiempos. Algo impresionante, el profeta Habacuc, su significado es el que abraza o el que cubre. Ese es el significado del profeta Habacuc. Él estaba de cierta manera en ese tiempo hablando, de cierta manera no estaba conforme con lo que estaba pasando. Entonces Dios ve todo lo que Dios va a hacer con los caldeos, en fin. Y él al final de su oración, que para resumir lo que nuestro pastor nos dijo, ¿verdad? Y lo que predicó, que al final de todo esto Habacuc dice, no importa lo que pase, porque aunque no haya, cierto, la viña no dé su fruto, en fin, aunque no haya oveja en la majada, por cuanto todo eso yo estaré confiado en Dios, ¿cierto? Dice que Él me llevará a mis alturas y mis pies serán como gacela. Sí, es una oración poderosa, una acción de gracia y una oración de victoria, amado. Nosotros estamos aquí por lo mismo, para traerle a ustedes la victoria que hay en Cristo Jesús. Y a través, nosotros tomamos un tema, como le decíamos, la paciencia. Esta palabra, amado, la paciencia aparece en la Reina Valera, en la versión Reina Valera, ¿cierto? De 1506, aparece 14 veces, pero en algunas versiones aparece como resignación o paciencia. Lo primero que tengo que aclarar, amado hermano, es que no es lo mismo resignación que paciencia. Amén. La paciencia tiene un significado muy tremendo, tiene muchas virtudes. ¿Por qué? Porque la paciencia es de Dios. Sí, amén. Tiene 7 virtudes la paciencia. Pero para entenderlo claro, la paciencia en nosotros, los cristianos, es un espíritu constante que nos cede. Amén. Nosotros tenemos que tener esa primicia de la paciencia. Es un espíritu constante que nos cede. Nosotros nos encontramos esto y nosotros tenemos que entender que lo encontramos y la promesa se da a través de lo que hizo Abraham. Por ejemplo, en Hebreos 6:12. Miremos lo que dice, por favor. Amén. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amado, la paciencia, la fe, la perseverancia, el amor, no se pueden separar, porque son todas virtudes de Dios. Hoy estamos tocando solamente la paciencia. Vamos a desarrollar la paciencia. Como les decía, la paciencia, a través de la paciencia se logra la herencia, la promesa, se logra lo que Abraham tuvo, la promesa, por la paciencia. La paciencia, como les decía, tiene muchas virtudes, se pueden enumerar por lo menos 7. La paciencia es la capacidad de sufrir, de tolerar adversidades con fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse, con una constancia, se opone al mal y no deja que el mal se apodere de la persona. O sea, palabra paciencia no es resignación. En estos tiempos, ¿cómo nosotros nos vamos a tener? Por ejemplo, tenemos que tener la capacidad de esperar, tenemos que tener la capacidad de no quejarnos por la situación que está pasando. Amén. Esto es algo importante que tiene que ser tocante y vívido en nuestras vidas. Como cristianos tenemos que tocar esas 7 o más virtudes, como por ejemplo, la capacidad de sufrir, de tolerar adversidades. En este tiempo tenemos adversidades, pero la paciencia hace la capacidad de tolerarlas. La paciencia en nuestras vidas nos fortalece, la paciencia en nuestra vida nos da constancia, la paciencia en nuestra vida se opone al mal y no deja que el mal actúe sobre nosotros. Miren la importancia de la paciencia, por eso Abraham alcanzó la promesa. Por esa paciencia supo esperar, tuvo fortaleza, supo sufrir, obedeció, no fue rebelde. Por eso esa palabra es tan poderosa, la paciencia. El mundo, amado, no conoce la paciencia. ¿Sabe por qué no conoce la paciencia? No puede decir alguien que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, que tiene paciencia. Yo creo que tiene una confusión. ¿Por qué? Porque la paciencia, amado, está muy unida a la justicia. Miren lo que nos dice Pablo, ¿cierto? Lo que le dice a los romanos con respecto a la paciencia y a la justicia. Esto lo encontramos en Romanos 3, 23, 24
al 25. Amén, así. Dice, por cuanto todos pecaron y están todos instituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está muy unida la justicia de Dios con la paciencia. Está muy unida, pero el mundo, amado hermano, no tiene paciencia. El que no conoce a Cristo, el que no conoce a Dios, no tiene paciencia. Confunden la paciencia, la justicia, la confunden con venganza, amado hermano. Siempre ha sido así, y le quiero dar un caso para que usted vea cómo el mundo, la justicia, cuando la paciencia está tan unida a la justicia, confunde. Como no tiene paciencia, confunde la justicia con la venganza. Por ejemplo, en 1944, en la Segunda Guerra Mundial, yo siempre doy este ejemplo porque fue un ejemplo global. En la Segunda Guerra Mundial, en 1944, los aliados, ya sea ingleses, americanos, franceses, italianos, cuando estaban aliados, ¿verdad?, bombardearon el puerto de Hamburgo. Mataron 10.000 personas. En un reportaje de la National Geographic, entrevistaron a las personas que habían tirado la bomba sobre Hamburgo y habían matado a esas 10.000 personas, civiles, no eran militares, eran civiles. Y ellos decían que al explotar las bombas sentían un gozo de justicia, porque cada uno de los que morían tenían un familiar que era nazi. Confusión total. Era venganza, no era justicia. Mataron 10.000 inocentes. Amado, otro experimento increíble de cómo la justicia produce perdón, también lo vi en estos reportajes, amados, que son tan interesantes, donde el pueblo judío, después el pueblo judío que sufrió en el campo de concentración de Auschwitz, Birkenau, que está en Polonia, cuando los pusieron ahí, hicieron la masacre más grande los alemanes, el exterminio total o final, unos judíos se juntaron con los familiares de los alemanes que habían sido los torturadores. 10 días estuvieron en Israel hablando y sacándose en común las cosas que tenían. ¿Sabe? Los israelíes perdonaron a los familiares y soltaron perdón, porque tuvieron paciencia de esperar. Esperaron pacientemente con fortaleza, esperaron pacientemente sin quejarse delante de Dios, y perdonaron. ¿Cómo la paciencia produce perdón? Lo que ahora no hay, amados hermanos, no hay en nuestro país. No hay eso, sino que en nuestro país se escucha la voz perdón, pero no olvido. El mundo perdona, pero no olvida. Claro. Los hijos de Dios olvidan. Claro. Los hijos del Padre olvidan. Nuestro Dios olvidó el pecado a través de la sangre de Cristo. Amén. La paciencia produce eso, hermano. Amén. El perdón produce la justicia. Amado, la injusticia la podemos ver también en lo que pasó en Génesis 49, 5 al 7. Ahí tenemos los hijos de Jacob, cuando por querer hacer justicia a su hermana Dina, por haber sido mancillada, ¿cierto? Por los ciudadanos que estaban ahí, ¿cierto? Miren lo que le dice Jacob después de que estos matan, acuérdense que matan a todas las personas que estaban ahí. Mataron a todos los varones que habían sido circuncidados, que le dijeron que por promesa tenían que ser circuncidados. Miren lo que dice en sus últimos hábitos de vida Jacob con respecto a la venganza que ellos hicieron. Dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entrará mi alma, ni en su espíritu se junte con su compañía, porque en el furor mataron hombres, y en su temeridad descerrajaron toros. Malditos en su furor fueron ellos, fieras, iras, duros, que no se apartaron. Se apartarán de Jacob. Jacob los juntará, pero Israel los apartará. Cuando habla de eso, Israel y Jacob, se está hablando Jacob, el viejo hombre, Israel, el nuevo hombre. Cambiaré tu nombre y ya te llamarás el que forcejea con Dios y no se cansa. Mire cómo hace la venganza, amado. Los hijos de Dios no podemos tener venganza. Los hijos de Dios tenemos que anhelar la justicia de Dios. Sí, amén. La justicia de Dios. Amados hermanos, en este día, en esta hora, tenemos que tener paciencia. Tenemos que ver las virtudes de la paciencia. Escudriñar lo que es la paciencia, cómo la paciencia hace perdón, cómo la paciencia en nosotros genera justicia, cómo la paciencia da acceso a la promesa también. Las características de un paciente cristiano o de un cristiano que tiene y practica la paciencia, amado, es que practica los frutos de la paciencia, son muchos, pero los frutos del Espíritu son muchos, pero la paciencia en específico tiene que tener sufrimiento, amado. Lamentablemente no es algo que Dios diga que va a sufrir, sino que tiene que haber un sufrir en el sentido de saber resistir. Amén. Tiene que saber resistir. Miren lo que dice en 2 Corintios 6, 4 Pablo, lo que le dice a los Corintios Pablo, estando
ya muy adentrado en lo que Pablo enseñaba a la iglesia de los Corintios. Dice lo siguiente. Porque somos sepultados, perdonamos. Estos son errores de en vivo. 6.4 dice así. Antes bien, no os recomendamos el ministerio de Dios en muchas paciencias, tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Amado, todo eso tiene que practicar el Hijo de Dios, lo que Pablo dice. Pablo dice que practicó ayunos, desvelos, azotes, tribulaciones, necesidades, angustias. La paciencia hace que todo uno pueda resistir todo aquello, amado. Eso es lo que hace la paciencia verdadera, que uno resista todo aquello. También la paciencia del cristiano anciano. Pablo le habla a Tito brevemente, pero le indica cómo el cristiano anciano, y entendamos quién es el cristiano anciano. El cristiano anciano es el cristiano que ya tiene un tiempo en el Evangelio. ¿Ya? Miren lo que le dice Pablo a Tito, cómo tienen que ser los ancianos como usted, como nosotros. Dice, pero habla tú que lo que estén de acuerdo en la santa doctrina. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Otra virtud del cristiano, un anciano sabio, un anciano que tiene seriedad, que es prudente, que tiene amor en la fe y que también tiene paciencia, amado. La paciencia es importante y es lo más preciado que uno puede tener y lo más preciado que lo que uno puede transmitir también. Sí, por eso, amada iglesia, en este tiempo difícil, usted tiene que entender lo que es la paciencia y también ver todo lo que produce la paciencia. La paciencia es fundamental en el llamado, amado hermano, en el llamado universal y en el llamado específico. Veamos lo que dice Efesios 4, 1 y 2. Veamos lo que dice Efesios 4, 1 y 2. Miren lo que dice. Dice lo siguiente. Dice, para que veamos la importancia en el llamado, hermano. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como os digo, como os digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Es importante en el llamado la paciencia, amado. Es importante en el llamado específico, en el llamado universal. Nosotros, para activar ese llamado, que en Efesios 4.11 Pablo es claro, ¿cierto? Cuando le dice Efesios 4.11, y a lo mismo constituyó a algunos apóstoles, ¿cierto? Evangelistas, profetas, maestros, en fin. Pablo dice que hay que tener paciencia para que se desarrolle en nosotros, amados hermanos, los ministerios también. Amén. Una gran característica de la paciencia, amado hermano, de un cristiano y un creyente, es que la paciencia tiene dinamismo, es dinámica, la paciencia es dinámica. En 1 Tesalonicenses, miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 1.4, para que usted vea que la paciencia es dinámica, pero en su máxima expresión. Perdón, 1 Tesalonicenses 5.14, miren lo que dice. Dice así, y también os ruego, hermano, que amonestéis a los que estén ociosos, que alentéis a los pocos de ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos, amados. Es dinámico. Amén. Nosotros lo que estamos haciendo y lo que hacen nuestros pastores y lo que se trata de hacer aquí, amados, es tener dinamismo en la paciencia, de levantar al que está caído, de animar al que está con desánimo. Amén. Al que está ocioso, ¿cierto? Palabra ociosa, al que no está haciendo nada, decirle, amado hermano, amada iglesia Bethesda, usted tiene que ponerse en la brecha, tiene que ponerse en la senda, en la línea de lo que se está predicando, amén, de lo que se nos ha enseñado, amada iglesia. Amén. Eso es importantísimo. La gran característica de la paciencia, amado, es que Dios es la paciencia. Y esa paciencia de Dios, porque Dios es paciencia. Es la virtud máxima de Dios. Dios es paciencia. En Romanos 2, Romanos 2, versículos 3 y 4, dice así, amado hermano. Ahí lo puede leer usted. Lo que dice en Romanos 2, 3, 4. Mira lo que dice. Romanos 2, 3, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y pensáis estos, oh hombres, que tú juzgas a los que tal hacen y hacen como tú mismo, y ni tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, está hablando de una extensa paciencia, benigna paciencia, que nos lleva al arrepentimiento, amado. Es algo increíble, amado hermano, amada iglesia.
La otra gran virtud, amado, que tenemos que entender y que tenemos que saber es que Dios no quiere que nadie muera. Y aún más, no quiere que nadie quede sin acceso a la salvación. Miren lo que dice Segunda de Pedro 3, versículos 9 y 15. Amén. Amén. Miren lo que dice. Segunda de Pedro 3, versículos 9 y 15. ¿Sabe el Señor librar de la tentación del piadoso y revelar? Perdón, parece que no es el versículo. Segunda de Pedro 3, 9 y 15. Aquí está. Dice así: y el Señor no retardará su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, amados. Miren lo que dice el 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es la salvación, con que también nuestros amados hermanos Pablo, según su sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, entendamos que la paciencia lleva muchas cosas, amados hermanos. Lleva a la salvación, lleva al arrepentimiento, nos lleva a tener virtudes de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que la responsabilidad tanto de ustedes como la de nosotros es tener la paciencia. Y la paciencia radica también en la paciencia con el prójimo. Así, amados hermanos, como Dios ha tenido paciencia con nosotros. Amado hermano Marco, amén, viendo toda esta gran palabra, esta gran exhortación, digamos, esta gran virtud de la paciencia, ¿qué podemos agregar, amado hermano Marco? ¿Y cómo podemos alcanzar esta paciencia? Amén, 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 amén. Bendiciones. Tremendo, poderoso la paciencia. Cuando estaba haciendo este estudio, amados hermanos, algo tremendo, algo que impactó mi vida. Yo te voy a pedir, amados hermanos, ¿cómo nosotros alcanzamos paciencia? Es una pregunta que usted tiene que hacer desde ahí hacia nosotros. Amados hermanos, amado hermano Ricardo, amado hermano Marcelo, amado hermano Marco, ¿cómo nosotros podemos alcanzar paciencia? Y yo te voy a pedir que rápidamente te vayas al Salmo 40. Ahí te voy a darte una respuesta. Y dice así, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Y el 4 dice, amada iglesia, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Tremendo, amado, tremendo, impactante. ¿Cómo alcanzamos paciencia, amado hermano? Número 1, esperar en Dios. Pero ¿sabes qué? Quiero dejar algo claro. Lo que decía nuestro hermano Ricardo, porque esperar en Dios no es de que usted se vaya a acostar en su cama, o que vaya a estar viendo telenovelas, o que usted esté sentado ahí en el sillón happy. Eso no es esperar en Dios. Mi amado hermano Ricardo dijo que la paciencia era algo dinámico, y también es algo expectante, algo constante. Eso significa la paciencia. ¿Y sabe qué, amada iglesia? Cristo es nuestra esperanza de vida y nuestro blanco perfecto. Cuando mi paciencia, cuando su paciencia está puesta en Dios, dice acá en el Salmo 41, que dice que ahí se inclinó Jehová a la oración de nuestro clamor. Mire qué tremendo, amado, mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo que cuando nuestra paciencia está en Dios, se inclina Dios hacia nosotros para oír nuestro clamor. Pero ¿sabes qué, amada iglesia? Somos nosotros quienes nos salimos del camino, somos nosotros quienes nos desviamos, somos nosotros quienes nos apartamos de su protección divina. En el Salmo 91, amado mi hermano Ricardo, amado hermano Marcelo, en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Amén. O sea, tremendo. Y otra cosa, que la paciencia también va a estar ligado mucho a tu obediencia. Cuando un hijo, amado hermano Jesús,
Cuando un hijo obedece, honra a su padre, es un hijo confiado. Es un hijo confiado. Nuestro papito, nuestro Dios, cubrirá nuestras necesidades y siempre estaremos bajo su protección. Siempre estaremos bajo su protección. Salmo 37, amado, 9. Y con esto sello esto y dice: pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmo 37, 9. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Otra cosa, amada iglesia, en donde nosotros alcanzamos paciencia, tiene que haber una seguridad en quién tú eres. Tiene que haber una seguridad en quién tú eres y saber quién te está enseñando. Amado, ¿qué significa esto? Amado hermano Ricardo, ¿qué significa esto? Que nosotros debemos saber que somos hijos de Dios, pero no tan solo hijos de Dios, sino que nosotros somos colaboradores del reino. Tenemos que saber que tenemos casa y que también tenemos padres espirituales que nos educan y que nos enseñan. Amén. Entonces, amada iglesia, cuando nosotros comprendemos esto, cuando nosotros se mete esto en nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, que somos colaboradores del reino, que tenemos casa y tenemos padres espirituales que nos educan, entonces ahí, amada iglesia, es cuando yo declaro ese Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. ¡Qué tremendo, amada iglesia! Así es. Pero tenemos que comprender esto. En Éxodo 18:13 te voy a colocar otro ejemplo. Moisés, tremendo varón de Dios. Pero ¿sabes qué? Moisés necesitaba paciencia. Necesitaba mucha paciencia. ¿Sabes por qué? Porque él tenía que ver todos los asuntos del pueblo. Decía que él se levantaba en la mañana y en la tarde a resolver los asuntos. Pero ¿sabes qué? Bendito el día de esa cita divina en donde su suegro Jetro, o su suegro Jetro fue a visitar a Moisés y él se dio cuenta de que Moisés algo no estaba haciendo bien. Y su suegro le dijo, por eso es que es muy importante la voz, por eso es que es muy importante el consejo de la palabra. Le dijo Moisés: ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo está mal. Si usted lo va literalmente, Éxodo 18:13, es así. Lo que estás haciendo está mal. ¿Sabes por qué? Porque desfallecerás tú y tu pueblo, y corres el riesgo de perder también a tu familia. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Moisés? Tienes que convocar personas, pero no cualquier persona, sino que hombres temerosos de Dios, que estén en santificación, guardándose. Escoge a esos hombres para que te ayuden a resolver los asuntos del pueblo, porque tú solo, tus fuerzas se van desgastando. ¿Y qué quiero decir con esto, amada iglesia? Que en este tiempo, como nosotros tenemos casa, tenemos pastores, también se necesitan esos colaboradores, también se necesita esa ayuda, porque nuestros pastores, mi pastora, mi pastor Félix, mi pastora Esther, también necesitan esa paciencia. Pero ¿qué es lo que tenemos que comprender, amada iglesia? Que usted y yo, hermano Elías, amado hermano Jesús, usted y yo somos los colaboradores en este tiempo. Usted, amada iglesia, tiene que convertirse en un pastor en su casa. Tiene que hacer Santa Cena en su casa. Tiene que levantar altar familiar en su casa. Es responsabilidad de nosotros. Tomemos ese sacerdocio divino. ¿Y sabes qué, amada iglesia? Cuando nosotros hacemos eso, cuando comprendemos eso, nosotros alivianamos el trabajo sobre nuestros pastores y nos convertimos en bendición. Y cuando tú comprendes eso, amado hermano, no esperes que siempre te estén visitando, no esperes que siempre te estén dando una palabra, no esperes que siempre el pastor te esté llamando. Eres tú, amada iglesia, eres tú, y somos nosotros quien debemos tomar esa responsabilidad.
Y cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, amado hermano Ricardo, Dios se agrada, y también nuestros pastores se ponen contentos. ¿Y sabe cuál es la palabra? Alineémonos usted y yo, para que nuestros pastores echen mano de nosotros. Tremendo, amado hermano Ricardo. Amén. Y número 3, amada iglesia, nosotros tenemos que ser agradecidos en todo tiempo. Amén. Agradecido en todo tiempo. Y te voy a leer un versículo bíblico. Primera de Tesalonicense 5:18 dice esto: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amada iglesia, lo que nosotros tenemos que comprender, debemos renunciar a las quejas. Renunciemos a las quejas. Amén. Y veamos que tenemos un propósito eterno que cumplir en las manos de Dios. El cuestionamiento, amada iglesia, el cuestionamiento es por falta de agradecimiento. Y al no ser agradecido, amada iglesia, nos convertimos en personas impacientes. Cuando somos mal agradecidos, nos convertimos en personas impacientes. Primera de Timoteo 6:8 dice, y esto ¿sabe qué? Impactó mi vida, y dice así: si tenemos sustento, si usted tiene sustento, si yo tengo sustento y tenemos abrigo, estemos contentos con esto. Oh, tremendo. Por eso es que usted no puede ser una persona mal agradecida. Usted tiene que en este tiempo, amado hermano, darle gracias a Dios por su casa. Dele gracias a Dios, amada iglesia, por sus hijos. Dele gracias a Dios en donde usted tiene donde recostar su cabeza. Dele gracias también a papito amado, en donde usted se sienta a la mesa con sus hijos, en donde se pudo tomar esa sopita de espárrago, ese pan amasado ahí, recién salido de ese horno. Tenemos que darle gracias a Dios en todo. Y otra cosa que te voy a enseñar, amada iglesia, cuando usted ore, también usted dirija hacia papá y dígale: Padre, yo te doy gracias porque usted envió a su único hijo a pagar el precio más extraordinario de nuestras vidas, a derramar esa sangre por amor a mi vida, por amor a mí. Es por eso que usted tiene que ser agradecido. Y a través de cada azote, cada latigazo y cada clavo que fue enterrado en esa cruz de nuestro Señor Jesucristo, yo alcanzo sanidad, alcanzo victoria, alcanzo liberación y alcanzo bendición, amada iglesia. Por eso usted tiene que ser agradecido. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted está completo. Al ser agradecido, amado hermano Ricardo, amado hermano Marcelo, los que están en sintonía, al ser agradecido, alcanzamos esa esencia de paciencia en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestras vidas, amada iglesia, y nuestras vidas dependen totalmente de la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Abba Papito. Amén. Amado hermano Ricardo. Amén. Qué importante, amado, qué tremendo lo que dice este amado hermano Marco, porque es tan tremendo el ser agradecido. El hijo que es paciente tiene muchas virtudes y una de las cuales es el ser agradecido. Pero también, amado, hemos visto qué es lo que es la paciencia, hemos visto cómo se manifiestan las características de la paciencia, amada iglesia Bethesda. Hemos visto cómo se obtiene la paciencia. Pero también, amado hermano Marcelo, hay algo muy importante que usted nos puede aportar. ¿Qué pasa cuando se pierde la paciencia? Lo primero que quiero decir de que la paciencia del cristiano debe ser el reflejo en la paciencia del mismo Dios, porque Él es el Dios de la paciencia. Y eso lo declara Romanos 15:5. Amén. Ahora, el peligro, hermano Ricardo, de perder la paciencia genera un daño a nuestra vida espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque el peligro produce un nivel de amenaza, ¿cierto?
Y lo primero que se empieza es a desprenderlo de Dios. ¿Qué es lo que se desprende? Se desprende el fruto, ¿cierto? Y desprender es separar lo que estaba fijo a algo, ¿correcto? O es romper la unión a algo que estaba unido a la otra cosa, ¿ok? Entonces, nosotros somos los que reflejamos la naturaleza de Dios, ¿ya? Ahora, los resultados son los siguientes. Cuando se pierde la paciencia, cuando se pierde este fruto tan apreciado, porque viene del Padre. Amén. Y como decía mi hermano Ricardo, el mundo no tiene la paciencia porque no tiene a Dios. Y dijimos que la paciencia es un fruto, que netamente viene de Él. Es una virtud de Él. Amén. Miren, en Hebreos 3:9 dice, allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Esta es la versión NBI. ¿Ok? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Constantemente tentaban al Señor, se impacientaban, querían esto, vivían quejándose. Y a causa de esa impaciencia ellos no pudieron obtener la promesa. Amén. Amén. Como podemos ver en Hebreo 6:15 dice así: y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, hablando de Abraham, que es el texto que veía mi hermano Ricardo. Amén. ¿Ok? Y también tenemos 10:36 que nos dice que, a ver, perdón, 10:36, vamos. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Que cuando perdemos la paciencia no podemos alcanzar las promesas de Dios. No se puede alcanzar una promesa, porque estamos perdiendo algo que es muy importante. Amén. Ahora, la paciencia también nos puede, de cierta manera, llevar a perder el plan perfecto del Señor y sus bendiciones. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. Amén. Y es lo que dice la palabra acerca de que con paciencia se puede obtener las promesas del Padre. Amén. Ese es un punto. Amén. El otro punto que podemos ver, los peligros de perder la paciencia, amado Marco, es que tenemos un ejemplo, dice que el labrador espera el precioso fruto aguardando con paciencia. Sin paciencia no se puede producir. Amén. Si usted no tiene paciencia, no puede producir. Amén. No hay trabajo. ¿Me entiende? Porque dice que un labrador, el que trabaja en la tierra, dice que espera con la paciencia para disfrutar de los primeros frutos. Entonces, cuando nosotros queremos frutos, tenemos que trabajar bajo esa actitud de mantenernos serenos, de saber esperar. Amén. Ese es uno de los argumentos que cuando se puede perder la paciencia. Ahora, en Hebreos 12:1, si me ayuda, hermano, ahí con el texto, aquí lo tengo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, hay una carrera por delante, amado, que requiere paciencia. Amén. Que requiere, ¿por qué? Porque a causa de este mundo, a causa de las mismas tribulaciones también, esto tiene que producir nosotros este fruto. Amén. Así que, hermano Ricardo, hermano Marco, es importante entender de que el creyente puede soportar sin murmurar. Amén. Aquellas pruebas ordenadas por el Señor. Y estamos llamados a ejercitar la paciencia hasta mañana, hasta el jueves, hasta el domingo, hasta que los pastores nos vuelvan a predicar. Estamos llamados a ejercitar la paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, amada iglesia, que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermano Ricardo. Amén. Es también interesante, amada iglesia, y es tremendo también esto de perder la paciencia, las consecuencias de no tener la paciencia, las consecuencias de no vivir una vida de oración, las consecuencias de no vivir una vida estando en la presencia de Dios.
Las consecuencias también de no vivir una vida, estar viendo y comiendo de la palabra, hacen que uno pierda la fe, la esperanza, el amor y la paciencia. Es muy importante, amada iglesia, que usted en este tiempo tan tremendo, en este tiempo que ya los grandes hijos de Dios lo llaman escatológico, estamos viendo los últimos tiempos, ya estamos viendo los tiempos finales. Acordémonos que decía que la ciencia, dice que todos correrán de aquí para allá, pero había una palabra clave en Daniel que decía, y la ciencia se aumentará. Amén. Y es lo que está pasando ahora, amado hermano, como para que usted tenga una idea. Hay una persona en la Universidad de Prince, en Estados Unidos, que es una universidad más prestigiosa, que ya descubrió cómo hacer que una persona rejuvenezca. ¿Ya? No por fuera, por dentro. Todavía no ha alcanzado el poder de Dios, pero alcanzó a ser una persona que, aunque tenga 50 o 60 años, por dentro tiene todos los órganos de 20 años. Imagínense cómo ha aumentado y ha crecido la ciencia, amado. Entonces, esa es una señal escatológica de los finales de los tiempos, de los cumplimientos de las profecías finales. Eso es la escatología. Y, amado hermano, la palabra de Dios es tremendamente importante cómo nos confronta. En estos tiempos lo que está pasando es escatológico, amado. Esto es lo que está pasando, nos pilló de improviso, igual como nos pilló de sorpresa el 18 de octubre. Pasó algo que nadie, yo creo que había visto nunca en su vida, y ahora estamos viendo algo que en el mundo nadie había visto nunca. Los países más desarrollados, Estados Unidos, China, no sé, los países están rendidos a este virus. Están rendidos, pero los hijos de Dios no se rinden. Los hijos de Dios tenemos algo tremendo, algo que el Señor nos dio, algo que el Señor puso en nuestros corazones. Miren lo que dice, y con esto termino, vamos a Apocalipsis 3, 10 y 11. Capítulo 3, versículos 10 y 11. Miren lo que le dice el Señor al apóstol Juan. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Amado, esta palabra es tremenda. Estamos viviendo el tiempo de la prueba. Estamos viviendo el tiempo de la prueba y tenemos que guardar la palabra de la paciencia. ¿Qué significa? Significa que tenemos que retener en nuestros corazones, amada Iglesia Bethesda, retener en nuestra alma, retener en nuestro espíritu toda la palabra de Dios. Todas las promesas que Dios nos ha dado se alcanzan a través de muchas cosas, pero una de las cosas importantes es la promesa, es la paciencia. El Señor dice claramente, por cuanto guardando la palabra de mi paciencia, ¿cierto? Yo te bendeciré y te pondré la corona y te guardaré de la hora de la prueba. Amado, si nosotros en nuestros hogares entendemos la paciencia y guardamos la palabra de Dios con su paciencia, Dios nos librará de la prueba, porque pasará el cielo, pasará la tierra, pero su palabra no va a pasar, no va a ser en vano, su palabra se va a cumplir. Entonces, en este tiempo, amada iglesia, tengamos paciencia, demostremos las virtudes de la paciencia, analicémonos y veamos si realmente estamos practicando las características de la paciencia, veamos si tenemos capacidad de sufrir, de tolerar adversidades con fortaleza, sin quejarnos, sin rebelarnos, con una constancia eterna, con una oposición al mal, y dejar que el mal no prospere en nuestra vida, en nuestras casas. Amada iglesia, yo lo insto en este día, en esta hora. En unos minutos más nuestro hermano amado Marco va a estar orando por lo que hemos hablado, para que la palabra de Dios se incruste en vuestros corazones, para que el Espíritu Santo, a través de la palabra poderosa, llegue a cada corazón y a cada rincón y a cada casa, sabiendo nosotros que usted ya va a empezar a levantar un altar, entendiendo que es un altar, entendiendo que es un lugar que usted tiene que tener dentro de sí una santidad, y a través de eso también ponerle el fuego. Nosotros más adelante vamos a hablar de aquel tema, pero en este instante vamos a orar y vamos a terminar de esta manera, diciendo que la promesa de Dios se cumple, por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora, de la prueba que está viniendo sobre la tierra, pero que no tocará nuestra casa. Amén. Dios les bendiga, amado hermano Marco, amado hermano Marcelo, bendiciones a los amados que están en casa. Esperamos que la bendición, no esperamos, estamos seguros, tenemos certeza que la bendición de Dios está en vuestros hogares, que ha capturado vuestras mentes y que ahora saben y creen y entienden lo que es un cristiano con la paciencia. Amado hermano Marco. Amén, amén. Estemos muy atentos, amada iglesia, a la voz que estamos escuchando.
porque no los desesperemos. Y también como lo que aprendimos, que la paciencia no es momentos buenos y momentos malos, la paciencia tiene que estar siempre en nosotros. Siempre, 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 esa es la palabra correcta. Nuestra paciencia tiene que estar siempre, siempre. Y tienes que estar atento a la voz, no tienes que desesperarte en este tiempo, porque hay una voz, amada iglesia, hay una voz paternal, hay una voz de nuestros padres espirituales que viene de parte de Dios, y eso tiene que traer una convicción y una calma de que papá está haciendo, y por eso yo te decía que tienes que saber esperar en Dios, tener la seguridad de quién tú eres y convertirte en una persona agradecida. Nosotros, amada iglesia, voy a estar orando, después vamos a estar dando algunos avisos al final, pero esta palabra, tremendo, Amén. que esta palabra puede impactar sobre tu espíritu, y declaro en el nombre de Jesús que esta palabra empieza a ser vida en estos momentos sobre tu vida, porque es muy necesaria la paciencia sobre nuestras vidas. Amén. Y algo más que quería compartir es que la paciencia se revela cuando estamos dispuestos a esperar sin sentirnos frustrados. Amén. Y aún cuando estemos sufriendo. Amén, hermano Marco. Amén. Te voy a pedir, amada iglesia, con toda reverencia. Sabemos, Padre amado, que cuando nosotros honramos tu presencia, ahí tú estás. Amén. Pero cuando deshonramos y le faltamos el respeto a tu presencia, lo que yo he aprendido, que simplemente tu presencia se va. Amén. Y yo le voy a pedir a cada persona que está ahí en sintonía, cada persona que está conectada, cada persona que está ahí en sus hogares con su familia, que este momento lo tome con una reverencia, con una honra, porque vamos a estar orando ante la presencia de nuestro papá, ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Empieza ahí a sensibilizar tu corazón, empieza a sensibilizar tu espíritu y empieza a pedirle: Padre, ejercita todos mis sentidos espirituales para yo poder conectarme a tu verdaderamente tu presencia, papito amado, en el nombre poderoso de Jesús. Así que en este momento empieza a orar, empieza ahí a orar y a recibir lo que papá te está soltando ahora, lo que papá te está soltando ahora a través de estos tiempos, que tienes que adquirir esta paciencia. Tienes que adquirir esta paciencia, que esta palabra pueda estar en tu espíritu, en tu mente, en tu conciencia, y no solamente en ti, sino que los que te rodean. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre amado, primeramente, Padre amado, renunciamos, Padre amado, a todo lo que impida ver tu gloria, Padre amado. Renunciamos, Padre, yo renuncio, Padre amado, a todo aceleramiento. Yo renuncio a toda decisión mía que no proviene de ti, Padre amado. Yo renuncio, Padre amado, a todo lo que me pueda llevar a una decisión equivocada. Primeramente renunciamos y primeramente pedimos perdón. Amén. Padre, también queremos pedir perdón y renunciamos a toda falta de identidad según esta palabra. Renuncia a toda falta de identidad. Renunciamos y te pedimos perdón si hay dudas sobre nuestra mente, si hay incredulidad sobre nuestra mente. Te pedimos perdón, papá. Padre, también queremos, Padre, pedirte perdón, Padre, si estamos escuchando otras voces, si estamos escuchando voces del enemigo, voces que no provienen de tu palabra, si estamos escuchando consejos equivocados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, te pedimos perdón también por eso, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, pedimos perdón por toda falta de agradecimiento que pueda estar en nuestra vida, Padre. Toda falta, todo espíritu de mal agradecido, Padre amado, que pueda estar en nuestra vida. Lo sacamos de nuestra vida, lo sacamos de nuestra mente, lo sacamos de nuestra vida cotidiana, sacamos nuestras quejas, sacamos todo lo que impide ver tu crecimiento, Padre amado, y renunciamos a este espíritu, Padre amado, y te pedimos perdón, espíritu, Padre amado, que nunca está conforme, Padre amado, con las cosas
buena que usted nos da, Padre amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que esta palabra, Padre, se empieza a introducir sobre las mentes, se empieza a introducir sobre los corazones, se empieza a introducir en las familias, Padre. Padre, declaro, Padre, así como el Salmo 40, Padre, que pacientemente esperé en Jehová. Declaro esta palabra, Padre, declaro este Salmo 40, Padre, que hoy se introduce, Padre, en tu amado, en tus amados, en tu familia, en la familia de Cristo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado, en el nombre poderoso. Declaro que esta palabra, Padre, esta palabra pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó de los pozos de desesperación, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, oro por la identidad de tus hijos. Ahora, Padre amado, yo declaro, Padre amado, que tus hijos recobran la identidad de hijo. Hay identidad de hijos sobre ellos ahora mismo, Padre amado. Toda falta de paternidad, Padre, ahora, Padre amado, ellos, Padre amado, en su espíritu, Padre, declaro que son hijos, Padre, y no son huérfanos, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Y que, Padre, a través de esta palabra, declaro que todo oído, Padre, todo oído se sensibiliza a la voz tuya, a la voz profética de la casa, a la voz de tu Espíritu Santo, hablando sobre su vida, Padre amado. Declaro que se abren esos oídos espirituales y por el poder de la sangre, Padre, destapamos todo tapón, Padre amado, auditivo que pueda estar en los oídos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Hay una sangre de la corona de espinas, Padre, que dice que reventaron hasta tus oídos, Padre. Pero en ese momento, Padre, usted estaba sacando todo trastorno mental. Y estaba, Padre, destapando nuestros oídos para escuchar la voz de tu Espíritu, la voz profética y la voz de la casa paternal. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos, nosotros somos colaboradores del reino y nosotros tenemos casa y también tenemos paternidad. Y declaro sobre tus hijos, declaro sobre tu iglesia que así es, Padre amado. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, declaro por tu palabra, Padre, que nos convertimos en personas agradecidas en todo tiempo, como dice tu palabra, Padre. Renunciamos a las quejas, Padre, y declaramos que todo lo que estamos viviendo, Padre, que la gente, Padre, pueda comprender que todo lo que vivimos, Padre, es la voluntad tuya, Padre amado. Tu voluntad es perfecta, Padre amado, agradable, y tu voluntad es buena, Padre amado. Pero renunciamos a la desobediencia, Padre. Renunciamos a desobediencia y declaro en este tiempo, Padre amado, que tus hijos, Padre, que tus hijos se vuelven en personas agradecidas, obedientes, Padre amado, para poder llevar a cabo tu palabra, tu evangelio, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y declaramos, papito amado, en el Salmo 44, bienaventurado el hombre, el varón, que puso su confianza en Jehová. Por lo tanto, estamos confiados. Por lo tanto, Padre amado, declaro que tu iglesia en este tiempo estará confiado en tu palabra, estará confiado, Padre amado, en tus propósitos, estarán confiados, Padre, de que tú estás a su lado y de que usted, Padre amado, pelea como poderoso gigante, Padre, a favor de nuestras vidas, Padre. Amén. Declaro, Padre, esta palabra, hecho está, Padre amado. Esta palabra impacta sobre las redes sociales, amén, impacta sobre los corazones. Amén. Esta palabra, tu palabra dice que no vuelve vacía, amén, porque tu palabra produce efecto, tu palabra es viva, es eficaz, y tu palabra no vuelve vacía. Amén. Tu palabra dice, amén, que es espíritu, y tu palabra dice que también, amén, es verdad, Padre amado. Amén. En el nombre poderoso, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amado hermano Ricardo. Amén, amado hermano. Bueno, ahora con esta oración poderosa, sabiendo que usted en su casa hizo lo mismo, ¿cierto? Hizo lo mismo, recibió la bendición, recibimos la bendición. Amado hermano Marco, tenemos más que entregar en los próximos días, ¿verdad? Sí, amén. ¿Cierto? Usted nos puede ayudar con los avisos que tenemos, amén, para esta semana. Mire,
Bueno, recordar a los amados, Sí, amén, precisamente es recordarle que cada programa que se está haciendo acá, sea los días martes, que es el tema de la oración, que nos lleva nuestra pastora, el día jueves, que estamos compartiendo, y el día domingo, que es el culto, usted tiene que tomarlo como que si usted viene acá a la iglesia. Amén. El día martes nosotros teníamos compromiso de venir a la oración, Sí, ¿cierto? Amén. Como sabemos por el tema que estamos viviendo, se están haciendo estos programas y usted tómelo como que si estuviera acá, ¿ya? Este domingo vamos a tener Santa Cena, Amén. a nuestros pastores, ministrándonos, y usted, yo, mi familia, Sí. preparado, igual cuando usted venga acá a la iglesia, con los hijos ahí, usted los saca de la cama, del computador, de la tele, de todo lo que está haciendo, y lo pone en la mesa, porque vamos a participar de la Santa Cena, cada familia en su hogar, pero los pastores van a estar transmitiendo aquí desde este estudio hacia sus casas. ¿De a qué hora? A las 18. A las 18 horas comienza. Entonces usted considérelo como que igual viene a la iglesia. Amén. Amén, porque queremos, como decía, traer movimiento. Sí. ¿Cierto? Que estemos viviendo esta situación, estemos en la casa, nos genere una frialdad espiritual y caigamos en la pereza, en la pasividad y nos estemos olvidando, y cuando lleguemos después todos acá tenemos que tener que inflarnos los pastores con un bombín ahí, echarnos aire espiritual. No, que lleguemos activos y lleguemos productivos. Amén. Amén, hermano. Amén. Sí, Amén, amén. amada la iglesia, acordémonos, hoy es el domingo a las 18 horas, es un día solemne. Viene la Santa Cena, ¿verdad? Como decía nuestro amado hermano, y usted tiene que estar conforme como si viniera a la iglesia, con su mejor traje, los niños con su mejor vestido, ordenado, ¿cierto? Su casa impecable, porque viendo el programa, porque es un día de bendición. Amén. Su mejor traje, como si cuando viene el domingo acá, amado, venimos a hacer la Santa Cena, nuestros pastores la van a hacer, es algo consagrado, es algo solemne. Amén, así Solemne, es. amado. Entendámonos así, seamos respetuosos de las cosas de Dios y seamos comprometidos, apasionados con las cosas de Dios. Amado hermano Marco, Sí. amado hermano Marcelo, amada iglesia IMC Bethesda que estuvo en vuestras casas acompañándonos, les bendecimos a nuestros hermanos que están detrás de los controles, bendecimos a nuestros pastores que están también en un trabajo espiritual. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar pendientes, les bendecimos en el nombre del Señor, les bendecimos en el nombre del Señor. Amado hermano Marco, nos despedimos con la bendición del Padre, ¿cierto? Y le decimos, como dice nuestro pastor, el grito de guerra: Que el Señor les bendiga. Un abrazo.